Bienvenidos. Continuamos entonces abordando el tema reproductivo en caninos. Ahora vamos a hablar del macho. Los machos caninos pueden alcanzar su madurez reproductiva entre los 5 y los 10 meses, nuevamente nombrando que razas pequeñas maduran más temprano que razas grandes. Se puede decir que un macho antes del año de edad puede llegar a preñar una hembra. Entonces aquí la importancia de tener ciertos cuidados con estos ejemplares y más cuando se tienen sobre todo hijos y madres en el mismo hogar. Vamos a notar cierto tipo de cambios de comportamiento, entonces van a ser machos que empiezan a ser un poco más territorialistas, no solamente con los otros ejemplares, sino con los mismos miembros humanos de la casa, van a tener un comportamiento más fuerte, más dominante, van a tener como más cuidado sobre sus cosas o sobre las personas a las que él quiere. Podemos empezar a notar marcación de territorio, entonces cuando empiezan cada rato a estar orinando ciertas zonas, lo que estamos viendo es que él está delimitando a otros machos hasta donde es su territorio. Este es el tipo de comportamiento que tenemos. Entonces cuando hablamos de una castración, estamos pensando precisamente en cambiar parte de este tipo de comportamiento, el cual está siendo mediado por testosterona. Es importante también explicar a los propietarios que culturalmente tienen miedo de castrar a los machos porque se van a volver más quietos, más bobos, es lo que generalmente siempre dicen, pero realmente el temperamento del macho va a seguir siendo el mismo, va a perder algunos comportamientos de pelea por la testosterona y de estar marcando territorio. ¿Sí? Sin embargo, también vale la pena explicarlo que hay algunos machos que ya por comportamiento, así los castremos, van a seguir teniendo ese instinto de seguir peleando con otros machos y de pronto reduzca muy lento. La gente siempre pregunta cuánto tiempo debo esperar después de la castración para evidenciar cambios en el ejemplar. Se puede decir que entre los 20 días y el mes es el tiempo prudente para que los niveles de testosterona que aún quedan circulantes empiecen a disminuir y podamos evidenciar cambios. Después de una castración, pues principalmente el abordaje que más utilizamos es el preescrotal, que no trae como tal consecuencias en el macho, pero podemos notar que otras personas hacen otro tipo de abordajes y estos sí tratan de tener como un tiempo de recuperación más prolongado. Cuando se hace preescrotal, generalmente el escroto alrededor de los 2 o 3 meses empieza a disminuir de tamaño y se va recogiendo. Entonces, pues esto no genera ningún tipo de molestia para los propietarios. Vamos a hablar de algunas de las principales patologías que tenemos en los machos. Uno de ellos es precisamente la criptorquidia o la monorquidia. Entonces vamos a hablar que son aquellos ejemplares que cuando ya pasaron de 4 meses los testículos no han descendido al sacro escrotal o definitivamente no tenemos un desarrollo de escroto. En ocasiones los podemos encontrar como tal en estas zonas. Voy a mostrarlo aquí con color rojo. Se pueden encontrar acá o acá al momento de la palpación y si realizamos una pequeña presión, ellos pueden llegar a descender hacia el escroto, pero muchas veces por retención de grasa ellos no alcanzan a descender. Bueno, entonces vamos a hablar de que si es un paciente como tal, pero los tenemos en la región inguinal o en el canal inguinal, a diferencia de aquellos machos en los cuales se complica todavía más el asunto cuando ni siquiera los palpamos ahí y se supone que están dentro de la cavidad abdominal. Ellos pueden generar con el tiempo cambios en la anatomía y podrán volverse incluso hasta tumorales. Entonces lo ideal siempre es poder hacer un seguimiento de estos machos. Si es necesario se puede hacer ecografía o mejor de una vez hacer una laparotomía exploratoria y si se encuentran retirarlos, porque con el paso del tiempo podemos tener una atrofia, ¿sí? Que en ocasiones lo que vamos a tener son cambios de feminización en estos ejemplares o por el contrario aumentos de tamaño, los cuales nos pueden generar otro tipo de alteraciones abdominales e incluso en ocasiones hay machos que pueden llegar a referir algo de dolor.
También podemos tener este tipo de pacientes que llegan y dicen de un momento a otro encontramos esta masa o esta masa fue creciendo y pues generalmente no entendemos muy bien qué pasa. Los propietarios dicen, bueno, pero o es castrado o definitivamente encontramos los dos testículos dentro de la bolsa escrotal. Entonces estamos hablando de hernias escrotales. ¿Sí? En ocasiones hemos tenido casos de machos que se les hizo un abordaje, se hizo la castración, pero no se cerró adecuadamente y tenemos la presentación de vísceras por este canal. Bueno, ¿qué puede llegar a producir en estos machos? Pues definitivamente molestia, dolor, generalmente se están lamiendo esta zona. En ocasiones podemos llegar a incluso tener vinculada la vejiga, entonces vamos a tener pacientes con disuria, en ocasiones hematuria, y ya cuando la condición se vuelve un poco más crónica, tener alteraciones ya un poco más generalizadas y en ocasiones por daños como tal de todo el sistema urinario podemos empezar a tener insuficiencias y ya lo vamos a ver evidenciado con presencia de vómitos. Bueno, en otras ocasiones podemos encontrar tumores testiculares. Entonces estamos hablando que un tumor es aquel aumento de tamaño del testículo dentro del escroto o en ocasiones cambios sobre la superficie testicular, ¿sí? Hay personas que a veces erradamente lo que están es palpando parte del epididimo y dicen, uy, él tiene una masa adicional. Entonces acostumbrarnos siempre que cuando lleguen los machos, estar parte del examen físico, de nuestro examen semiológico, es estar haciendo la palpación si es que están enteros y determinar tamaño, la textura, la consistencia, si hay dolor o no, si son móviles, si están adheridos al escroto. Bueno, importante cuando sobre todo nos dicen que ya hay cambios en la coloración también. Entonces podemos ver que son testículos que aumentan de tamaño, vemos un enrojecimiento de la zona, un aumento de temperatura, en algunos incluso podemos ver cambios en el comportamiento. Entonces vamos a ver machos con abdomen pendulante, ginecomastia, incluso alteraciones de tipo dermatológico. ¿Sí? Entonces lo importante siempre en estos casos es hacer un buen abordaje del caso, tomar unos excelentes preanestésicos y recomendar una castración, pero no quedarnos en esto, sino siempre ir guiados de la mano del patólogo para que nos ayude a determinar la causa específica de estos cambios. Cuando tenemos pacientes mayores en hembras o en machos caninos, vienen ciertos cambios importantes. Hablamos que un canino empieza a una edad avanzada pasados los 6 años. Recuerden que muchas de las razas pequeñas tienen un desarrollo más temprano, pero también son más longevos. Incluso en la clínica vemos frecuentemente poodle o schnauzer de 14, 15, 16, 17 años. Sí, hace poco tuvimos un cocker en nuestra clínica de 21 años y todavía seguíamos haciendo exámenes cada 6 meses y estaba mejor que todos los médicos que trabajamos en la clínica. Pero esto va muy de la mano con la educación del propietario. Entonces llegó a fin, a su muerte, pero sin ninguna alteración, simplemente ya fue una alteración orgánica y murió, pero sin ninguna enfermedad aparente. Entonces lo ideal es llevar de la mano a los propietarios para que todos los ejemplares tengan una buena calidad de vida. Se recomienda hacer exámenes por lo menos una vez al año, pasados los 6 años, se recomienda también hacer cambios en la alimentación y sobre todo en ejemplares de mayor tamaño, puesto que el promedio de vida de algunas razas no sobrepasa los 8 o los 10 años. Estamos hablando de ejemplares muy grandes, terranovas e incluso grandaneses, sin irnos tan lejos, de pronto algunos bulldog inglés, ¿sí? Donde ya su expectativa o el tiempo de sobrevida no es tan alto. Entonces, hacer ciertos cambios en la alimentación, deben ser dietas específicas para esas edades, bajas en proteínas, bajas en grasas, con necesidades de requerimientos específicos para esa edad. El ejercicio,
Entonces ya se recomienda que sean ejercicios como caminatas, ya no se recomienda todo el tiempo estar sobreestimulando el ejercicio porque ya vienen cambios en articulaciones, otras alteraciones, y cambiar también hábitos. Entonces recordar a los propietarios tratar de no dar golosinas, pues muchas veces sé que son ejemplares que viven en edificios y en algunos lugares está prohibido el uso de los ascensores. Entonces explicar que con el paso del tiempo y todos los días estar subiendo y bajando escaleras viene una presión sobre estas articulaciones que pueden traer algunos cambios directos sobre la columna. Bueno, ojo con la obesidad. Muchas veces tenemos pacientes con alteraciones endocrinas, los cuales no fueron diagnosticados a tiempo, y cuando ya están en una edad avanzada todavía se complica un poco más el manejo. Entonces, recordarle a los propietarios sobre la dieta indicada, el ejercicio, y tratar de promover una buena calidad de condición corporal.